El macabro plan de los albañiles. Mataron a golpes a un compañero. Tiraron el cadáver al río. Terrible esto, Ana, porque además ellos habían relatado, los albañiles, los compañeros, incluso entre ellos había un familiar, un primo, que en estado de ebriedad habían discutido, etcétera. Dijeron que después fulano, la víctima en realidad, porque luego se termina dando cuenta la justicia que es la víctima, se había suicidado, se había arrojado al río, pero claro, después de las pericias, después de la autopsia, se dan cuenta que el cuerpo, digamos, por los pulmones, porque no le había entrado agua, ya había sido arrojado muerto y tenía golpes, tenía traumatismo de cráneo, lo habían matado con un elemento contundente y luego descartado el cuerpo. Vos sabés que este tema, este caso en particular, en lo que había sido la desaparición de este hombre, nosotros lo seguimos desde Crónica. Y algunos detalles los daban sus propios familiares, con una búsqueda desesperada que llevaban adelante. La policía de Isla es quienes realizaban este tipo de rastrillaje y por supuesto también la prefectura. Lo que nos contaban los familiares es que había una situación extraña. Supuestamente habían tomado alcohol y en esas circunstancias él se termina arrojando al río. Ahora, lo raro es que toda la documentación que él tenía mojada se había recuperado y los propios amigos de él se lo habían entregado a sus familiares. Todo y aparte el teléfono celular en misma circunstancia, teléfono celular mojado. Claro, comenzaron a sospechar de parte de la justicia cuando son los propios vecinos los que le contaron que la víctima que se encontraba en ese momento desaparecido había discutido con las personas que estaban con él. Emanuel, tenés más datos. ¿Y el crimen cuándo se descubrió? Cuando apareció el cadáver 3 días después de la desaparición. Estuvo 3 días desaparecido buscándolo por el río, por el delta. Cuando aparece el cadáver que ven los investigadores que tenía un fuerte golpe en la cabeza. Y ahí es donde empiezan los acusados a cambiar su testimonio, a contradecirse. Los cuales, uno de ellos, después de la investigación de la policía, se determinó que fue asesinado por al menos uno de ellos en el contexto que decían que había sido que ellos estaban trabajando en el Delta, refaccionando un colegio. Sí, porque eran albañiles y trabajaban en obras en construcción en la zona, pero además convivían en el mismo lugar. Emanuel, por un tema, detalle también, no sé cuántos eran en total, 4, 5, 6. Eran 6 en total. Eran 6 viviendo en una misma habitación. Puede ser, o en un mismo lugar, digamos, bajo un mismo techo. Sí, lo que dicen en los testimonios por un tema de traslados y demás, les convenía a ellos vivir ahí. Sí. Lo que dicen el imputado, por lo menos los cinco detenidos, es que él, en medio de una crisis, empieza a insultar, empieza a decir, a golpear, intenta quemar la casa donde vivían y ahí se arroja al río. ¿Sí? Los policías cuando empiezan, bueno, obviamente empieza por una averiguación de paradero. Qué macabro, Emanuel, porque se ponen de acuerdo en ese relato. Incluso algunos de los albañiles son muy jóvenes. Uno tiene 18 años, otro 22, 23 por ahí, más o menos, digo. Pero claro, después que la policía y la justicia investiga y se dan cuenta de que en realidad, más que suicidio, fue un homicidio, ahí es donde vos decís que empiezan a contradecirse los testimonios. Pero aparte, ¿qué pasa, Se ponen nerviosos. Tal cual, pero ¿qué pasa también? La casa tenía lo que habían denunciado ellos, digamos, tenía rastro de haber sido quemada la propiedad, o intentado, mejor dicho, quemar. Ahora, lo que notaron también los investigadores que no sabían los acusados es que había rastros de sangre, rastros hemáticos. Y ahí empezaron a dudar. Y cuando aparece el cadáver, ahí ya es cuando ordenan la detención de estos 5 albañiles. Por eso la causa era averiguación de causales de muerte. Exacto. Cuando encuentran el cuerpo, a pesar del estado de putrefacción, encuentran que tenía un golpe en la cabeza, una lesión perforante y fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. Es decir, no murió ahogado. Bueno, eso es ahí importante. está. ¿Por qué no murió ahogado? Por lo tanto, murió antes. Estaba muerto cuando lo arrojaron. ¿Por qué se dan cuenta de ese detalle, Gustavo? Bien vos lo decís. ¿Por qué se dan cuenta de que no murió ahogado? Porque no había agua en los pulmones y porque no estaba la denominada espuma, digamos, hongo de espuma en las vías respiratorias, que esos son 2 señales características de las personas que se tiran al río o que caen al río y mueren ahogadas. Entonces, la sangre, más el golpe, más la lesión perforante, más esta ausencia, determinaron que lo mataron. Pero más allá de todo eso, la contradicción
fue parte importante de la investigación, porque las últimas personas que habían estado con él habían sido sus propios amigos o compañeros de trabajo. La familia lo que dice es, no eran amigos, estaban compartiendo una jornada laboral y convivían durante ese tiempo porque estaban haciendo este tipo de trabajo, este tipo de tarea. Entonces, seguramente en esa convivencia había un conocimiento aún mayor que el que uno puede llegar a compartir directamente en el ámbito laboral y no en la rutina del día a día. Lo que ellos decían es, son las últimas personas que lo habían visto, pero como si todo esto fuera poco, incluso, digo, para hablar del sadismo que manejaban estos sujetos, lo que hacen es comenzar a llamarlo y a mandarle mensajes y a dejarle mensajes en su teléfono celular, que es algo que también se ha presentado en la justicia. No para solamente... desviar la investigación, disimular el crimen de alguna manera, como que estaban preocupados de que desesperados, no volvía. Gustavo, No, y otro llorando, punto... dejaron mensajes llorando, Dios desesperados, mío, qué diciendo, actores, por favor que apareciera, que estaban muy preocupados por lo que le podría haber pasado. Ahora, entre los asesinos estaba el primo también, Emanuel, un primo de la víctima. Sí, la primera información surgía que él le decía primo. Todos los investigadores indicaron que era un familiar. Claro, ahí fueron cuando tomaron más importancia a su testimonio. Claro. Al cabo, después terminó confesando... Era un primo trucho. Que no era un familiar directo, sino que lo llamaba primo, no era un primo de sangre. Lo que obviamente no cambia el hecho que lo haya asesinado. Un dato importante, lo que te decía de que en su testimonio dijeron que quería prender fuego la casa donde vivían, en esta crisis, en esa supuesta crisis que tuvo. Sí. Bueno, los investigadores hacen en eso. Quieren determinar si eso fue verdad, digamos, si hubo una intención de él y en ese contexto surge una pelea y ahí es donde lo asesinan. Eso iba a preguntarte a vos y a Gastón, digo, porque en definitiva todavía no se sabe cuál fue el móvil. Digo, más allá de una discusión, una pelea, pueden haber tomado de más, etcétera, pero de ahí a matar a una... Y además un conocido, porque venían laburando con él, se conocían hace mucho tiempo, trabajan en obras en construcción en casas del Delta, en casas muy importantes, Gustavo, mucho poder adquisitivo. Entonces digo, ¿matarlo por qué? Digo, ¿para qué? ¿Para robarle? No, porque no tenía un mango. Pongamos un contexto. Esto ocurrió en una isla del Delta, donde estaban ellos solos, son 6 personas, como la víctima más 5, y están los 5 imputados. ¿Qué significa? Que esto ante la justicia ellos pueden mentir en su declaración indagatoria. Claro. Pueden no decir la verdad. Entonces hay que ver si alguno se quiebra y en base a eso los investigadores determinan cuál es la raíz del conflicto. Lo que te decía lo último, por el tema de que quiso prender fuego la casa, los investigadores piensan que quizás los acusados lo hicieron para borrar evidencias. Creo que ya de por sí se habla de un sadismo extremo cuando una sola persona intenta llevar adelante una manipulación o de un cuerpo o de una escena del crimen. Imagínate 4 personas que intentan ponerse de acuerdo. Porque claro, lo que termina pasando es que son los propios vecinos los que empiezan o le dan información a los investigadores. Son los familiares los que llevan adelante la denuncia, en ese momento llaman a sus compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo lo que terminan diciendo en la justicia es que en realidad habían pasado una tarde-noche juntos y en esas circunstancias y ante lo que es, digamos, habían tomado alcohol, estaba aparentemente con algún tipo de estado etílico y él se arroja al río. Eso, hasta ahí habían terminado contando los propios amigos. Pero más allá de todo eso, son los propios vecinos los que colocan en escena una fuerte discusión. Muy bien, enseguida más detalles sobre este tema. 8:30.